Lección 7. Muy bien. Shabbat Shalom a todos. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana con corazones muy agradecidos de poder estar aquí en tu presencia, en este lugar cálido y seguro, estudiando tu increíble palabra. Señor, te pedimos que penetre tu palabra dentro de nuestro corazón y que nos conviertas en las personas que planeado que seamos, y que nos enviarás incluso mientras hablamos como luces dentro de esta oscuridad, Señor, y que tengamos efecto en este mundo, incluso como lo hizo Juan el Bautista en su mundo en ese día. Te damos gracias por este tiempo y este día en el lugar de Yeshua. Amén. En el nombre de Yeshua. Amén. Entonces, aquí estamos en la lección 7 y dejamos nuestro estudio en Mateo después de leer Mateo 3 y 3, 5, 6. Y luego, entonces salieron de Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor de Jordán y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Entonces, terminamos cuando todos ellos salían. Y dice, 3 veces lo dice esto. Entonces es muy importante notar esto. Estaba teniendo un impacto muy grande las enseñanzas de Juan. Aunque fue muy breve, arrepiéntanse, bautícense de inmediato, arrepiéntanse de los pecados. No es un sermón muy largo. Entonces, mientras que todo este arrepentimiento estaba sucediendo, ¿qué sucedió? ¿Quién apareció? Yeshua. Esto nos debe hablar muy fuerte, porque la Biblia nos muestra patrones, ¿correcto? Uno tras otro, un patrón tras otro se repite. Entonces, cuando la gente se arrepiente en grandes cantidades, Yeshua aparece. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo en el Calvario en ese momento. Cantidades inmensas, tremendas de personas se estaban arrepintiendo, el Señor se estaba moviendo y el Señor aparece. Ahora, en nuestro turno, somos nosotros los que debemos salir y difundir esta luz y esta emoción y atraer a la gente para que Yeshua pueda aparecer de nuevo. Está esperando por esa cosecha final. Vamos a ser parte de eso. Así que es algo muy emocionante. Y cuando Juan el Bautizador vio venir a Yeshua, él estaba con dudas acerca de bautizarlo. Recuerdas que dijo, espera, no te puedo bautizar a ti, tú deberías estar bautizándome a mí. Pero así lo hizo. Así que comenzamos en Mateo 3, 16, 17, que dice, entonces se lo permitió. Después de que Yeshua fue sumergido, él inmediatamente se levantó del agua. Y aquí los cielos se abrieron para él, y vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y viniendo sobre él. Y hubo una voz de los cielos diciendo, este es mi amado Hijo, en quien soy complacido. Wow, se puede imaginar. Y el ministro público de Yeshua se inició justo en ese momento. Una voz del cielo había proclamado la identidad de este individuo. Así que no hubo más duda si escucharon esta voz del cielo. Y acababa de ser bautizado, complació a su padre. Entonces, ¿qué cree que sería lo primero que Yeshua haría ahora que ha lanzado su ministerio? Póngamelo de otra manera. ¿Cuál es lo primero que tú harías si tú empiezas un ministerio? Es algo interesante para pensar. Puedes ir con muchas partes, pero veamos lo que hizo Yeshua. Mateo 3, 1. Entonces Yeshua fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado por el diablo. Y así es como su ministerio empezó. Satanás significa el adversario o el que se opone. Y vamos a tomar un minuto para ver el trabajo de Satanás. Todos recordamos a Job. Dios en realidad permitió a Satanás que venga contra Job muchas veces.
Él era muy bendecido, tenía una gran familia, tiene riquezas, siervos, tenía mucha riqueza por todos lados. Es más, se decía que este hombre era el más grande de todos los hombres del este. La palabra nos dice que Job era honesto, sencillo, recto, que reverenciaba a Dios y se alejaba del mal. Entonces, Satanás, que acusó a Job, se presentó ante Dios. Así que, ¿te sorprende cuando Satanás viene contra ti? No, es casi alentador. No queremos eso, pero no deberíamos sorprendernos porque aquí está Job, este hombre increíble. Y en Job 1, 7, 8 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Luego Satanás respondió al Señor y le dijo, de ir y venir por la tierra y de ir caminando arriba y abajo sobre él. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, perfecto, recto, que revierte a Dios, que reverencia a Dios y se aparta del mal? Es Satanás responde, no le has dado todo lo que él tiene, has bendecido las obras de sus manos, sus sustancias, todo ha incrementado en la tierra, pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene y te maldecirá en tu cara. Entonces ya sabemos a la historia. Dios le dijo a Satanás que podía hacer todo lo que quisiera en su poder, pero no matarlo. Esa era la única restricción. Así que en un día Satanás mata a todos sus hijos, sus ovejas, su ganado, los siervos son muertos y todo lo que Job tenía ya no existía, excepto su esposa. Todas las cosas pueden cambiar a un ser humano, pero no cambia la palabra de Dios. Eso no lo hace. Entonces, en eso tenemos que concentrarnos. ¿Cuál fue la reacción de Job? Y esto es exactamente lo que estamos hablando. Entonces, este es Job 1:23, 22. Y se rasgó la capa y se postró en la tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Todo este trabajo, con todo esto Job no pecó y siguió a Dios. Satanás no pudo acusarlo, él hizo todo lo contrario. Es un hombre, es un ejemplo asombroso para nosotros. Y no se detiene ahí. Sabemos que el cuerpo de Job se cubrió de forúnculos y llagas, y sus amigos vinieron y le acusaron de todo tipo de cosas. Y él diciendo que había traído este desastre sobre sí mismo, y atacaron su carácter. Su esposa dice, maldice a Dios y muere. En realidad dice en Hebreos, bendice a Dios y muere. Le dice Baruch. Baruch dice, bendice a... Dios lo bendijo. No maldición, dice Baruch, Dios lo bendijo. Entonces, ella acaba de perderlo todo, tú también en un día, sus hijos, y ahora ves su esposo en toda esta miseria. ¿Qué pensarías? En oración, nuestros pensamientos cambiarían, pero ella no estaba lista a quedarse del lado de Job. Entonces, cuando sabes que alguien está en un dolor verdadero, real, que ha perdido seres queridos, te estoy hablando de un desastre, entonces no es tan malo, eso es tan terrible. ¿Qué podrías decirle tú a Job si estuvieras a su lado? Es tan importante las palabras que elegimos porque contraemos gente que necesita consuelo.
porque han tenido desastres terribles, y debemos de pensar en qué van a hacer nuestras palabras, si van a sanar y traer consuelo, fortaleza, o van a hacer lo opuesto. Vamos a ver qué sucede con los amigos de Job. Job 42, 7 al 8. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo: Elifaz temanita, mira, se ha concedido contra ti y tus dos amigos, ¿por qué no habéis hablado de mí lo que es justo, como mi siervo Job lo ha hecho? Tomad pues ahora 7 toros, 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan por ustedes mismos un holocausto. Y mi siervo Job orará por ustedes y aceptaré su oración. No sea que te trate después de tu insensatez, por cuanto no hablaste de mí lo correcto, como mi siervo Job. Entonces él está molesto con estos. Él no está contento con ellos por las cosas que le están diciendo a Job, porque lo han desanimado, lo acusaron, le dijeron que él mismo se trajo todo ese problema. ¿Sabe Dios que digamos algo así? No, que Dios no permita. Nuestras palabras deben de ser alentadoras, necesitan llevar a la gente hacia el Señor, no lejos de Él. Así que, aquí esta es la clave que espero que todos podamos quitarle a Satanás. Satanás no tiene poder, pero Dios tiene que darle permiso. Así que Satanás es una herramienta de Dios. No es todopoderoso, no lo sabe todo y no está en todas partes a la vez. Solo Dios tiene ese poder. Pero, ¿cuál es el gran poder de Satanás? Y esto es muy asombroso. El gran poder de Satanás es darnos opciones. ¿Y cuál es nuestro mayor poder? Elegir el camino de Dios. Él nos ha dado esa capacidad. Y esto es increíble. Al final, Dios ha puesto su confianza en nosotros para elegirlo a Él. Eso es asombroso. Y vamos a ver esto ahora mientras vemos cómo Yeshua es probado en el desierto. Y Yeshua está en el desierto ayunando, y Mateo 4 dice: y después de ayunar 40 días y 40 noches, estaba hambriento. Y cuando vino el que estaba probando, el diablo, le dijo: si eres el Hijo de Dios, debes de decir que estas piedras se conviertan en pan. Le está dando una opción a Yeshua. Es todo acerca de opciones, se trata de elegir. Dice: mira, tú puedes hacer eso. No es problema para ti. Y sabía Yeshua que podía, por supuesto que sí. Es como nuestras palabras. ¿Sabes que podrías poner algunas palabras para enderezarlos a alguien, pero tenemos que elegir nuestras palabras? El Señor permite que elijamos las palabras que vamos a decir. Traen sanación, unidad, traen aliento, ánimo, aun cuando están equivocados, son amorosos. Realmente tenemos una lección. Entonces Yeshua podría haber convertido ese pan en piedra, pero Él no lo hizo. Él eligió no hacerlo. Esa piedra en pan, ya. Pudo haber convertido, pero eligió no hacerlo, convertir la piedra en pan. Ahora los lectores de Mateo habían conectado el ayuno de 40 días con Moisés. Éxodo 34, 28. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días. Después de 40 noches, fueron a comer pan o beber agua, y escribió las tablillas de pan. Entonces, aquí está Yeshua mostrando los mismos días como lo hizo Moisés. Deuteronomio 18:15. Señor tu Dios te levantará ¿qué?
tu Dios te levantará un profeta como yo de entre tus hermanos. Debes escucharlos. Entonces, aquí hay una clave para ellos. No solo han escuchado la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, ahora pueden juntar estas pistas. Oh, ayunó por 40 días como Moisés. Y Moisés dijo que habría un profeta como él que vendría después de él. Entonces, ese es aquel que debemos estar esperando y buscando. Entonces, aquí hay claves que ponen todo ese rompecabezas juntos. ¿Es este el Mesías, el que tanto estamos esperando? Todo el mundo espera por siglos. Ahora estamos viéndolo. Es algo muy grande para entenderlo. Entonces, había también otro profeta, Elías. Elías estuvo frente a uno de los peores reyes de... Elías también fue un gran profeta de Israel. La gente conocía sus obras de uno de los más malvados de los reyes, el profeta de Baal. Primera de Reyes 18:5. Aquí se está hablando del monte de Sinaí, el monte de Dios. Mateo nos dice que Yeshua tenía hambre y en su momento de mayor hambre y debilidad, Satanás viene con su primera prueba, diciendo, si eres el Hijo de Dios, esa es una mala traducción. Él realmente dice, ¿cómo? ¿O por qué? Como tú eres el Hijo de Dios, o porque tú eres el Hijo de Dios, podrías convertir ese pan en piedra. Eso es lo que estaba diciendo. Satanás sabía que estaba lidiando con Dios mismo. Se puede imaginar los dolores del hambre, es la debilidad que Yeshua experimentaba. Ahora, agregue al entendimiento de que Yeshua realmente podría haber convertido esa piedra en pan, pero él no sucumbió a tal prueba, eligió el camino difícil. Entonces, ¿cómo es que Yeshua superó la prueba? Él habló las palabras de la Torá. En Deuteronomio 8 él dijo las palabras de Deuteronomio 8. El hombre no solo vive del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es increíble, él habló Torah. Él estaba en el desierto solo, con Satanás susurrando a sus oídos a realizar un milagro. Pero él totalmente dependió de su Padre Celestial y pronunció las palabras. ¿Y cómo es una lección para nosotros? Necesitamos la palabra. Debemos de conocer la palabra, es nuestra fortaleza, es nuestro poder. Si no la sabemos, si no conocemos la palabra, estamos en problemas. Sabes, que nos estamos aquí animando los unos a los otros simplemente con nuestra presencia. En Mateo 4, 5, 6, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó en el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, debes arrojarte, porque ha sido escrito que Él dará orden a sus ángeles acerca de ti y te llevará en la palma de sus manos, para que no golpees tu pie contra la piedra. Entonces, Satanás sabía la palabra, conocía la palabra, así es. Entonces, aquí tienes que imaginarnos a Yeshua en el pináculo de este templo. Justo en este edificio, el punto más alto era la esquina del segundo templo donde el sacerdote se habría parado para llamar a la gente a adorar. Y también tocando la trompeta. Increíblemente, en 1969 se encontró una piedra en los escombros que leía estas palabras, el lugar de las 4 trompetas, y ahí es donde se rompió la piedra. Pero las otras palabras serían las que caerían al lugar de las trompetas para el sacerdote. Ahí es donde Yeshua estaba de pie, parado, encontrándose en un lugar donde el sacerdote habría llamado a la gente para adorar con el shofar. Y aquí tenemos al sumo sacerdote
al comienzo de su ministerio, en este lugar, atrapado donde podría haber llamado a adorar siendo tentado por Satanás. ¿Te imaginas? ¿Dios lo habría salvado? Por supuesto que sí. Pero otra vez Yeshua tenía una opción y él eligió no dejarse llevar por la tentación. Es una gran lección. Es todo acerca de opciones. Satanás lo estaba tentando. Cada elección es una opción. ¿Y de dónde viene su coraje, su fuerza? Vino de la Torá. Mateo 4, 9, 10 y 11 dice, entonces Yeshua le dijo, debes regresar inmediatamente de donde viniste, porque está escrito que tú adorarás al Señor tu Dios y lo servirás a Él solamente. Eso es Deuteronomio 6:13. Entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron ángeles y le estaban sirviendo y lo ministraban. Entonces, ¿qué Yeshua nos está enseñando acerca de cómo ser? Permanecer en la palabra y hablarla en voz alta. Hablarla en voz alta, tienes poder. Y solo escucharte a ti mismo decir las palabras te da fuerza, porque sabes que son verdad y sabes que son poderosos y estás ayudando para que te mantengas en el camino correcto. Ellos te están animando. Y el día se acerca en que la relación 12:10 nos dice, y escuché una voz fuerte que decía, ahora la salvación y el poder ha venido, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, al que el que los había acusado delante de Dios de día y de noche. Entonces va a llegar a un final y lo vamos a ver que va a luchar con uñas y dientes por nosotros. Tenemos que entender esta palabra dentro de nosotros, listos para la batalla. Entonces, ahora después de esto, Juan, el primo de Yeshua, había sido encarcelado por Herodes. Herodes estaba cansado de escuchar a Juan hablar de su mal comportamiento y quería silenciarlo. Esta vez Yeshua se dirigía aquí en Galilea, se detuvo en Nazaret y eso es muy importante. Lucas nos da unos detalles aquí. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo y la noticia de él se extendió por todo el campo. Él estaba enseñando en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, en el Sabbat, entró a la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer y le entregaron el rollo del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró un lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivados y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y enrolló el rollo y se volvió a la gente. Y los ojos de todos los presentes estaban en él. Y en la sinagoga comenzó a decirles, hoy estas escrituras han sido cumplidas. Entonces, ¿qué es lo que acaba de hacer Yeshua en la sinagoga? Y él cumplió una profecía delante de sus ojos. ¿Cómo vemos que este incidente muestra la mano de Dios en los detalles de nuestras vidas? Nos muestra que el Señor tiene un plan. Exactamente. Esto está planeado para nosotros. Solo tenemos que caminar en la forma en que Él planeó. Aquí hay una información interesante.
el regreso de los judíos del exilio judío después del cautiverio de Babilonia. Fue Esdra, el escriba que instituyó la lectura pública de las Escrituras. Todavía estaba vigente cuando Yeshua estaba en la sinagoga y aún continuaba hasta el día de hoy. Así que esta nueva comunidad de Jesús nació de la sinagoga. Los creyentes debían convertirse en asambleas, no individuos en singular, buscando solo a Dios. Y nos dirigimos a Dios como nuestro Padre porque somos su asamblea. Somos un cuerpo porque somos hechos de esa manera a través de Jesús. En nuestro mundo fracturado, quebrado, con toda la preocupación, el modelo de la sinagoga era la imagen de la comunidad de Dios y representa un mensaje atractivo. Nos habla a todos nosotros que tenemos fuerza cuando nos unimos. Y es muy importante recordar eso. No debemos estar solitarios, ser solitarios. Eso es de Ray Vanderland. Me parece muy interesante. Yeshua no se quedó en Nazaret, pero fue a Capernaum limitando con Zebulón y Napoli. ¿Sabemos por qué fue allí? Esto es fabuloso. Mateo 4. ¿Dónde está? Ok. Saliendo... ya me perdí. Se está hablando de... Estaba al lado del río Jordán, Galilea, el pueblo que estaba sentado en tinieblas, vio una gran luz. Y a los que estaban asentados en la región en la sombra, luz brotó. Y entonces Jesús comenzó a predicar y decir: arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Escuchamos ese mensaje en otra parte. Esa es la razón por la que Yeshua vino. Voltéense, vayan al otro lado si van a ser parte del reino de Dios, pero requiere regresar darse la vuelta, irse en lo contrario. Entonces, después que Josué había conquistado el área alrededor de Galilea y la tierra se dividió entre las tribus de Zabulón y Naftalí, esta área se convirtió en un semillero de paganismo e idolatría. Alrededor de los años 722, los sirios conquistaron la tierra y ellos terminaron en exilio. Y habían matrimonios mixtos, eran comunes con los gentiles. Y eventualmente empezaron una nueva región, una corta, la de los samaritanos. Por lo tanto, esta área es conocida como la tierra de oscuridad, donde vivían los gentiles. Eran estas personas, Isaías decía, donde vería una gran luz. En esta área de oscuridad y gentiles, donde Yeshua vería Yeshua, la gran luz vendría. Se estima que en el 85% del ministerio venía de esa área, pero mínimo, al menos, ¿dónde estamos? Ya. Pero otro porcentaje venía de Galilea. Inmediatamente fue a la área de los gentiles y prácticamente se quedó ahí. Fue gran parte de su ministerio. Mateo 4:17. A partir de ese momento, Jesús comenzó a predicar: arrepentíos, por el reino del cielo se ha acercado. El arrepentimiento es la clave para seguir a Dios. Es más que un cambio de corazón, es un cambio de una actitud, es un cambio de vida. Significa que alguien hizo un giro en U y fue al lado opuesto.
Si está yendo un automóvil, está yendo al norte y haces una, una, si haces una vuelta en U, vas a terminar en un lugar completamente diferente. A eso se refiere. Entonces cada reino tiene un rey. Y Yeshua está proclamando que Él es el rey del cielo. Su sola presencia había acercado el reino a estas personas. Incluso el reino demoníaco. Incluso la vida y la muerte estaban bajo su autoridad. Nada podría desafiar su reino. Y todavía no puede. Y ahora, dirigiéndose a los discípulos, Yeshua nos dijo que saliéramos y hiciéramos discípulos. Y hemos mencionado antes que un discípulo en hebreo es un talmid. Todos digan la palabra talmid. Talmid significa estudiante. El maestro es el rabino. La relación entre el estudiante y un rabino se describe maravillosamente en un libro llamado Pirkei Avot, que significa la ética de los padres. Una cita describe la reverencia que debe haber tenido el rabino Shaul y deja que la casa en lugar de reunión de los rabinos y cubre en el polvo de sus pies y bebe con sed sus palabras. Entonces, ¿qué clase de imagen pinta esto? ¿Cómo debemos aceptar a un maestro que viene a enseñar la palabra? Puedes traerlo a tu casa y del polvo de sus zapatos eres digno ser cubierto. En el tiempo de Jesús, antes del Talmid, los estudiantes de cualquier rabino literalmente memorizaban las palabras. No fueron tomadas a la ligera, las memorizaban. Entonces podías empezar una oración y ellos podían terminarla porque sabía exactamente de lo que estabas hablando. El hermano está hablando acerca de lo importante que era comunicar, repasar, estudiar la palabra y cómo no tenían documentación, pero la gente se contaban las escrituras, se las hablaban unos a los otros. Sabemos que los judíos cantaban todo el Antiguo Testamento. Cuando estoy en clase en la yeshiva, uno de los maestros judíos comenzará a citar una escritura del Tanaj y la cantará. Es automático, simplemente la cantan. Y está en sus mentes completamente de esa manera. Nunca te olvidas lo que cantas. Ustedes saben el abecedario de memoria por las canciones que tu mamá te enseñaron desde que eras así de pequeñito. Y eso es lo que hicieron. Y funciona. Deberíamos de poner todo como música y cantarla. Funciona. Mateo 4, 18 al 22. Mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban echando una red al lago porque eran pescadores y ven, sígueme, dijo Yeshua, y te enviaré a pescar personas. Enseguida dejaron sus redes y lo siguieron pasando de allí. Vio a los otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaba en un bote, su padre Zebedeo preparando, y Jesús los llamó. E inmediatamente dejaron la barca y su padre los siguieron. Entonces, ¿qué es lo sorprendente en la forma de estos discípulos respondiendo al llamado de Yeshua? Que fue inmediatamente. ¿Qué nos dice eso?
Es nuestra reacción, lo conocemos, vive en nosotros, ¿verdad? Somos así de rápido cuando nos dice algo para ir a hacer, que hagamos. Y cuando dice, anda con tu vecino a ver y ve que necesita la tienda de comestibles. Entonces, esto dice inmediatamente, ellos no duraron, dejaron hasta su trabajo. Y eso es un es muy importante. Todo es una elección, pero está bien, esta vez, ¿quién nos da la elección? Es completamente diferente cuando Yeshua presenta la elección que cuando el enemigo presenta la opción. Así que tenemos de tener, debemos estar preparados, exactamente. Este fue un momento realmente trascendental, dice el hermano, porque ellos tenían familia y creo que Pedro y Juan tenían a padres que eran ancianos. Pero el asunto es que escuchaban su voz y ellos inmediatamente le respondieron. Eso es tremendo. Es una gran lección para nosotros. Cuando escuchamos al Señor hablamos, ese es el tipo de relación que necesitamos tener, una de inmediata. No sobre un bien de Dios, pero y así como lo estabas indicando, Karen está diciendo, estaba perfectamente planeada la parte de la escritura que se iba a leer ese día. Cuando Yeshua subió allí y proclamó, este día se ha cumplido esto delante de sus ojos. No hay accidentes, así que si escuchamos la voz del Señor llamándonos a algo y diciéndonos que hagamos algo, podemos saber que de inmediato que Él lo planeó. Él lo planeó y sabe lo que está por venir y va a ser nuestra provisión, a pesar de que nos puede requerir dejar un trabajo. Pero ellos lo hicieron, dejaron un trabajo. Su gracia es increíble. Debemos saber cómo reconocer su voz, debemos reconocer su palabra. Exactamente. ¿Y cómo reconocemos su voz? Conociendo su palabra. Tenemos que ser esas palabras, esas personas. Y como Sara dice, tenemos que saber para que porque el discípulo seguirá y lo escuchará. Igual que nosotros escuchamos la enseñanza y cuando venimos lo reconoceremos. Muchas personas van a ser engañadas cuando el anticristo venga, porque ellos no van a reconocerlo, no lo conocen. En la mayoría de hogares, muchos tienen fotos en sus casas y están pensando de que porque tienen una foto lo van a reconocer, pero en realidad él va a ser físicamente muy diferente o visualmente. Bueno, siempre se trata acerca del amor. Él nunca nos hará a llamarnos a hacer algo que no sea de amor, basado en amor, o destrucción. Por eso Él persiste diciendo, el reino del cielo está aquí. Ese es
reino eterno, no es este eterno, no es este reino terrenal. Él es el reino eterno, es el reino de los cielos. Es interesante que él los llama pescadores, que probablemente es los menos educados. Las personas no eran más educadas, eran de manera rudos y duros. Y Dios los llamó a ellos. El débil, los pobres, los que se quedan en el camino, a aquellos los llamó y le dijo, te puedo usar a ti, puede ser si me amas a mí, escuchas mi voz, te puedo usar a ti, así como usé estos pescadores locos. Alentador, ¿no? Me encanta eso. Dice, vas a echar tu red y vas a atraer a las personas, vas a pescar personas y las vas a traer. Entonces, ¿cuánta educación vas a necesitar? Mucho en la palabra. Solo necesitas fe y amor, ¿verdad? Necesitamos creer que si hacemos lo que Él nos envía y que porque a todos nos está mirando, nos está pidiendo que vayamos a traer discípulos, traer esos estudiantes, entonces Él los va a bendecir porque es un Dios de bendición y Él bendice. Él bendice diligencia y obediencia. A veces he tenido discernimiento, el Señor me ha dado discernimiento y tengo que decir algunas cosas difíciles. Y a veces hasta me he ido a acostar llorando porque tengo que decir unas cosas difíciles. Pensamos a veces que este amor es algo bien fácil, pero no es. Pero simplemente te das vuelta y sigues a Yeshua, entonces irás a parte del reino de los cielos. Así es como tú obtienes la ciudadanía, ¿verdad? No es siempre fácil decirle eso a alguien, pues realmente está diciendo, eres un pecador. Todos somos pecadores. Todos lo somos. Todos tenemos que tomar esa decisión de obtener la ciudadanía en el reino eterno. Y no sé por qué, pero como creyentes no debería ser intimidante. Y muchas veces cedemos a esa intimidación, ¿no es así? Y no decimos nada cuando sabemos que deberíamos decirlo, y esa es una elección. Entonces Satanás nos está tentando. Oh, van a pensar que es realmente tonto. Van a pensar que es uno de esos estudiadores de Biblia fanáticos. Es una lección que uno hace. Es enorme. Entonces, terminamos. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esta lección que tú puedes aplicar en tu vida? Y que puedes poner en acción esta semana. Obediencia y confianza. Incluso cuando no es fácil. Particularmente cuando no es fácil. ¿Qué tal? Urgencia. Hacerlo de inmediato. ¿Y qué tal conocer su voz? Eso es muy grande. Dios los bendiga. Gracias por atender esta lección.